Buen día, con el gusto de saludar a la comunidad ISAD y también a todos nuestros invitados. Hoy daremos inicio a nuestra tercera charla magistral. Como en todas las conferencias llevadas a cabo a lo largo de nuestros 28 años, estamos muy orgullosos por nuestros ponentes, en especial ahora que estará dictada por nuestros colegas desde Ciudad Juárez. Nos acompañarán del estudio HAD más VD, empresa líder de diseño en la frontera que tiene una trayectoria de 22 años de fundada, en la cual han integrado con mucho acierto arquitectura, ingeniería, diseño, arte. Todos sus proyectos que hemos visto son atendidos con rigor, tanto técnico como estético, brindando a la ciudad un oasis de modernidad y de encanto. Al ver sus edificaciones insertadas dentro del marco de la ciudad, vemos la maestría con que actúan de acuerdo a su ubicación geográfica, con sus aleros, sus celosías, las pérgolas, las cuales nos ubican dentro de un clima desértico. Y ese resultado también queda una graduación volumétrica que transita desde el vacío a la transparencia, a el sólido, logrando un vocabulario que los identifica como firma, pero a la vez da una lectura clara de sus usos. Como comenté, el despacho HAD más VD está formado por dos socios principales, que son los arquitectos Hugo Amparán y Carlos Villegas Duarte, y un equipo de profesionales de diseño que los acompañan. Bienvenidos todos. Arquitectos, gracias por compartir su caminar por esta hermosa profesión que es la arquitectura. A continuación, la arquitecta Sara Eugenia Mar, directora de la licenciatura de Arquitectura, nos dará una semblanza de su trayectoria. Adelante, Mar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues yo les comento un poquito acerca de nuestros invitados. HAD más VD Arquitectos es una firma especializada en el diseño arquitectónico, que como bien comentó el arquitecto Francisco Ortiz, fue fundada en 1998 por el arquitecto Hugo Amparán. Posteriormente, para el 2012, Carlos Villegas, el arquitecto Carlos Villegas Duarte, se unió como director asociado para ya pasar a ser HAD VD Arquitectos. Tienen un amplio catálogo de proyectos desde lo residencial a lo comercial en diversos puntos del país y de la región de Juárez y El Paso, ampliándose a nivel internacional como uno de sus objetivos. Han tenido diferentes galardones. De manera especial mencionaré algunos, como por ejemplo el edificio de Technology HV fue mencionado como medalla de oro en la categoría de arquitectura industrial en la tercera Bienal de Arquitectura Estatal del estado de Chihuahua en el año 2019. También el edificio Coordenada Centro de Diseño ha sido galardonado con diferentes premios, por ejemplo, el Urban Design Architecture Design Awards en 2018 fue ganador como edificio de oficinas, así como finalista de Mejor Interiorismo en el premio A Diseño de Interiorismo también del 2018. Muchísimas gracias por su presencia. Sin duda, sabemos que la experiencia que han desarrollado al norte del estado nos será como muy enriquecedor para todos los arquitectos y diseñadores que formamos parte de la familia ISAD. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Sara. Gracias, Francisco. Bueno, pues buenos días a todos. No los podemos ver a todos muy bien, pero es un honor estar aquí con ustedes. Como dijo Sara, mi nombre es Hugo Amparán, socio fundador del despacho. Y bueno, para nosotros siempre es muy grato el tener estas oportunidades de
platicar con jóvenes que se están formando en esta profesión tan apasionante que es para nosotros. Y bueno, una de las cosas importantes es eso, ¿no? Que siempre tratamos aunque es muy obvio tal vez, pero sí lo tratamos de poner siempre en la mesa, el ser apasionados en lo que hacemos. Yo creo que eso ha sido una de las grandes ventajas que hemos tenido en este mundo complejo que es el del diseño en nuestro país y sobre todo en esta región, perdón, que así como es de árida, también es de árida a veces en proyectos, es escaso lo que a veces uno se encuentra. Entonces la iniciativa que hemos tenido de enfocarnos en el diseño y de no perder el rumbo y de buscar ser insistentes en mantener el despacho alineado a lo que es la profesión de arquitectura, que es el diseñar, el asesorar a los clientes en un tema a veces muy subjetivo, que es el diseño. Lo que para uno puede ser muy bueno, para otro puede no serlo, pero en base a insistencia hemos buscado que esto persista y ya a lo largo de ya casi 25 años en este proyecto, en este despacho que hemos estado formando, hemos logrado muchas buenas objetivos, metas que se han cumplido y que bueno, en los últimos años se han venido coronando de alguna manera con estos premios que mencionaban que gracias a Dios hemos tenido. Como ustedes saben, estamos en Ciudad Juárez y es una zona binacional en donde está El Paso, Texas también. Y eso también para nosotros ha sido una oportunidad. Hemos buscado el cruzar la frontera y tenemos colaboración en El Paso, Texas con un despacho y hemos tenido varios proyectos también de aquel lado, tanto en lo comercial como en lo residencial. Y es una oportunidad muy interesante porque lo que sucede en la frontera, como para muchos de ustedes es conocido, es una mezcla de culturas, ¿no? Y eso se traslada total y directamente a la arquitectura. No es lo mismo diseñar en Juárez que diseñar en El Paso, pero también le da un valor agregado el ir a El Paso a poder diseñar con algo de la cultura, lo que es Juárez. Entonces es un experimento muy interesante que nos ha permitido también proyectos muy destacados en la ciudad. La oficina está formada por muchos jóvenes que han surgido de la universidad y por eso también el interés de nosotros de participar con charlas de este tipo, porque nos da una ventana de oportunidad para externarles, el empujar, el motivarlos a buscar lugares en donde se puedan desarrollar como lo que ustedes verdaderamente quieren, que es el diseño, ¿no? Sobre todo por el instituto en el que se encuentran estudiando. Entonces, sí es muy grato el ver las historias de gente que ha pasado por la oficina, que han sido desde a veces estudiantes hasta jóvenes recién graduados y que algunos de ellos los hemos acompañado en el caminar de su profesión y en un momento dado que ellos puedan salir de la oficina para empezar sus prácticas también por su cuenta. Entonces eso para nosotros es muy, muy gratificante, como les digo. Vamos a ir caminando un poquito en los últimos años de los proyectos que hemos hecho, sobre todo por el tema, ¿no? que tiene la charla. Pero anterior a esto, obviamente ha habido un sinnúmero de horas de trabajo. Los últimos años es cuando se ha visto tal vez más el fruto, pero detrás de esto ha habido un trabajo y un tiempo difícil que gracias a Dios nos hemos podido salir adelante y
ahora se pueden ver los frutos, como les digo. Entonces también ese es otro tema, el tener paciencia. A veces uno, sobre todo en esta época que todo corre tan rápido, la información es casi al momento, ¿no? Entonces, a veces uno se acostumbra o quiere que las cosas sucedan rápidamente. Y eso es, pues, prácticamente algo que no pasa. Incluso cuando las cosas tienen un cosechar de mucho tiempo, el producto o lo que ya se recoge al final, definitivamente va a ser de más duración. Entonces, creo que eso es lo que ha sucedido con esta oficina. Y bueno, quisiera que Carlos continúe un poquito. Vamos a estar combinando los dos en la plática. Y nos va a empezar a platicar Carlos de algunos de los proyectos y obviamente si quiere complementar algo más de esta introducción. Bueno, primero que nada, Francisco Sara, nuevamente muchas gracias por la invitación de poder compartir con sus estudiantes y simplemente tal vez repetir o hacer hincapié en esta posibilidad que vemos, ¿no?, al tener esta plática con todos ustedes, el compartirles que nosotros como oficina fronteriza, como al estar en esta región en donde la cultura hacia el diseño pues es compleja, pues hemos buscado tratar de a partir de nuestros proyectos alzar la mano y a la ciudad darle una nueva cara, ¿no? La ciudad donde estamos, Ciudad Juárez, ha sido pues una ciudad golpeada, una ciudad que ha tenido los reflectores, pero que ha logrado ser una ciudad resiliente. Y nosotros desde nuestra área hemos buscado levantar la mano y decir, algo distinto puede pasar con la ciudad y a partir de la arquitectura transformar zonas. Y justo ese primer proyecto que queremos mostrarles, que es este proyecto que Sara mencionaba, tuvimos la bendición de ser galardonados con esta medalla de oro en la última Bienal, con un proyecto que es el Technology Hub. El Technology Hub es básicamente un proyecto que rescató una propiedad que anteriormente era ocupada por el consulado americano, una propiedad que en su momento detonó una dinámica comercial importante en una zona y que cuando traslada de ubicación el consulado, pues la zona se deprime, los comercios truenan. Esto aunado a parte de lo que comentaba Hugo, los picos que ha tenido la ciudad. Y entonces queda como una propiedad abandonada. Un grupo de inversionistas la rescata y nos invitan a pensar juntos qué pudiera pasar con este proyecto. Un proyecto que en su base es un edificio robusto, un edificio con una estructura muy sólida, con ciertos protocolos de seguridad. Y había que darle una pensada a cómo abordar este tipo de proyectos, ¿no? Parte de lo que queremos compartir es los proyectos, un tanto, digamos, el cómo los abordamos sin entrar a detalle y cómo los representamos inclusive y cuáles han sido los resultados que hemos obtenido a la fecha. Este proyecto, como mencionaba, tiene esta característica de muros muy robustos de piedra en mampostería, que habría que intervenir de una manera muy sutil con un corte que hablara de la ciudad, un corte industrial, y jugar a partir de envolventes con la fisionomía de los espacios. Buscamos a partir de mucho tiempo, un año duramos con la planeación de este proyecto, en rebotar ideas con los inversionistas, con esta visión que se tenía. Por ahí hay una anécdota bien interesante que algo se le compartió un día. Uno de los inversionistas pone un video y dice, este avión es un avión que va volando y que en el vuelo se está construyendo. Y eso pasó con Technology Hub. Empezamos sin saber hacia dónde íbamos a llevar el proyecto hasta lograr definir la fisionomía del edificio y a partir de transformar los espacios interiores a espacios muy flexibles y dinámicos.
Aquí están algunos de los renders, los voy a pasar rápido porque tenemos varios proyectos que queremos compartir. Pero hoy por hoy el Technology Hub ha logrado generar una nueva cara a lo que es una ciudad como la nuestra, como una ciudad industrial, una ciudad que requiere estos espacios que fomenten la creatividad. Technology Hub es el parque de innovación y emprendimiento más grande de la región. Aquí se busca que exista una dinámica colaborativa y de sinergia hacia los diferentes sectores, tanto industrial como empresarial, como de gobierno. Es un proyecto que hoy por hoy ya tiene 4 o 5 años operando y que ha generado una nueva sinergia, una nueva cara hacia esta zona. Este proyecto es uno de los proyectos a los cuales le tenemos mucho cariño por el impacto que alcanzamos a ver ha tenido. Ha sido uno de los proyectos en donde hemos tenido también esta posibilidad de vivirlos, durante un periodo de tiempo planearlos y otro periodo de tiempo vivirlos. Y hoy por hoy aquí tenemos parte de nuestra oficina en Technology Hub y eso ha permitido que entendamos la arquitectura desde otra perspectiva, desde la perspectiva de planear, desde bocetear, imaginar, crear, hasta vivirlo y palmarlo. ¿Vas a comentar algo, Hugo? No, nada más, que sí lo interesante también de este proyecto era el impacto social que tenía previo a ser lo que ahora es. Era un búnker, era un lugar que hasta intimidaba, ¿no? El hecho de tener que ir ahí a hacer los trámites migratorios con estas autoridades que bueno, son duras a veces con el migrante, cómo ahora este espacio se abría y sobre todo los elementos que se mantienen, como estos muros de concreto y, y esta aparente solidez, cómo la vamos fragmentando un poquito. Entonces eso en lo personal se nos hizo muy interesante y en el mismo proceso de la construcción fue algo también muy atractivo y como mucho de lo que se utilizó en su fortaleza que tenía el edificio se recicló y se utilizó, que es una de las partes que Carlos a veces comenta mucho en este reciclaje y esta reutilización de los edificios. Sí, el edificio buscó mantener, por ejemplo, este muro de concreto sólido. Era básicamente la división entre el espacio de atención al usuario hacia el espacio interior hermético del consulado. Se mantuvieron las mismas ventanillas de seguridad en donde te atendía el custodio ahí del consulado. Y bueno, esto se le da un cambio a un espacio flexible, a un espacio dinámico, cambiante. Se buscó mucho el reuso de los materiales, rejas que delimitaban la propiedad se convirtieron en elementos de sombra. Y bueno, pues ahí fue un proceso creativo muy interesante. Pero como mencionaba, luego esto genera una dinámica o una sinergia interesante hacia el entorno inmediato. Hoy por hoy, frente al proyecto de Technology Hub, se está planeando un proyecto nuevo que conjunta comercio, habitación, amenidades, un tema corporativo. La idea es tener un espacio que tenga una oferta comercial, una oferta de habitacional y amenidades, y que pueda dialogar con la dinámica que hoy por hoy tiene este espacio de Technology Hub que mencionaba. Este proyecto es un proyecto que, como algunos de los proyectos que hemos hecho, nos parece de lo más interesante el poder abordar proyectos a partir de ya un edificio físico. El trabajar con remodelaciones luego es bien interesante porque le puedes dar una nueva posibilidad al espacio, ¿no? Ese tema de reutilizar los recursos, el aprovechar lo que ya existe y luego darle una nueva cara nos parece una práctica importante a mantener. Este proyecto cuenta con varias fases. Una de ellas es conservar una torre existente. Es
trabajar sobre un primer bloque que originalmente era un hotel y ahora se convierte en vivienda, habilitar ciertas amenidades y un complemento de área comercial con una conexión a lo que hoy por hoy se conoce como el Technology Hub. Esta sería la primera fase de este proyecto, un proyecto que está en proceso, esperamos arranque su construcción el año que entra, y que en su arquitectura buscaba esta dinámica de nueva generación de espacio fresco, un espacio flexible, un espacio que te permita ir a trabajar, tener áreas de consumo y tener vivienda en una sola área. La etapa 2 de este proyecto consta en desarrollar o densificar este mismo predio, ¿no? Aprovechar la torre existente, habilitar un edificio de estacionamiento, con una tercera parte de un aprovechamiento vertical, en donde, bueno, se densifique y se genere un edificio ya completo con áreas de oficina, corporativo y vivienda. Y aquí vale la pena mencionar que en la ciudad este tipo de proyectos aún, a pesar de que en otros lugares, como por ejemplo en Chihuahua, ya se vienen dando, ha sido un mercado un poquito reacio a adaptarse, a aceptarlo, a recibirlo. Y entonces esto todavía convierte en retos aún mayores este tipo de proyectos, dado que los debe uno de empezar a justificar y a respaldar con mucha información, ¿no? Con datos y con cuestiones del mercado, cómo se mueve. Y dado a eso, ahí por ejemplo viene otro, que es Odore, viene también muy ligado al tema de la imagen, de cómo lo vendes el proyecto. Entonces hemos hecho también un experimento muy interesante de cómo combinar la parte esta del diseño gráfico con la arquitectura. En alguna ocasión dimos una pequeña plática también de ello y de cómo es fundamental el que un proyecto, para que tenga una buena imagen, además de la arquitectura que ofrece, debe de venir también muy bien acompañado de la parte del diseño gráfico. Y el ejercicio que hemos hecho en varios proyectos, en este que está ahorita Carlos compartiendo, de Odore, que es un centro de negocios ahí por la zona de Campestre, el cómo lo acompañas ese proyecto junto con el diseño gráfico en el proceso de diseño, no nada más en establecerle un nombre y una marca, sino que el proceso se lleve junto, tanto de diseño arquitectónico como del diseño gráfico. Eso permite que al final el proyecto se vea mucho más integrado y que el ADN del proyecto contenga todos estos elementos, ¿no? Del diseño gráfico y de la arquitectura, la señalética, el cómo dialoga el edificio con el usuario. Es también un tema bien interesante y en este tipo de proyectos se manejó y viene coordenada, ¿verdad? El que comentaba ahorita Carlos. Sí, Coordenada es otro proyecto que buscamos desarrollar toda una historia. Es un proyecto también cambiante, con un proceso largo de diseño, en donde originalmente dentro de este espacio vivirían empresas dedicadas al tema de la proveeduría, diseño, construcción. Y buscamos no solamente habilitar un espacio que fungiera como oficina, sino que fuera un espacio a manera de un showroom vivo, donde pudiera haber una dinámica corporativa, sí, pero una dinámica entre empresas y que eventualmente se pudiera posicionar como una plataforma de diálogo en torno al diseño. Este proyecto de Coordenada también es un proyecto que se desarrolló de la misma manera como lo menciona Hugo. Se trabajó todo un proceso de desarrollo de branding, de identidad, muy ligado a la arquitectura. Es un edificio que tiene esta posibilidad nuevamente de reutilizar elementos, darle una segunda vida
a unos contenedores marítimos que se tenían justo por una de las empresas que viviría dentro del edificio, ¿no? Compra producto, tiene los contenedores, ¿qué otro uso se le pudiera dar? Y de ahí surge el utilizarlo o aprovecharlo como un espacio, como un bloque contenedor de espacios, que ese mismo bloque le diera este corte industrial, este corte dinámico al edificio. Es un edificio de 3 niveles o 2 niveles con un mezanín que tuvo la posibilidad también en la pasada Bienal del Estado obtener una medalla de plata. Y lo que se buscaba es tener estos contrastes, ¿no? Entre elementos sólidos, elementos acristalados, cortasoles, y que en su composición, en su juego volumétrico pudieran convivir cada uno de los espacios. Estos contenedores albergan el núcleo de circulación vertical y de ahí distribuyen a los distintos espacios del edificio. Y aquí también cabe la pena mencionar que es otro de estos lugares en donde hemos habitado. Como decía Carlos ahorita, el Technology Hub fue una oficina de nosotros, ahora sigue siendo, y de hecho ahí estamos ahorita temporalmente nuevamente, y en este lugar tuvimos la oportunidad de estar como 2 años. Hemos empezado a tomar un poquito como práctica, parecemos gitanos, ¿no? Moviéndonos de lugar en lugar, pero se nos hace muy interesante el hecho de poder vivir el espacio y aprender del lugar post-diseño, post-construcción. Tú te enriqueces más de lo que empiezas a experimentar cuando vives el edificio. Es muy diferente entregar un edificio a vivirlo. Y otra cosa también muy interesante de este lugar y que tiene mucho que ver con lo que ahorita les decía del mercado y lo complejo que es a veces Ciudad Juárez en abrirse a nuevas propuestas de negocio inmobiliario. En este lugar en particular está documentado el hecho de cómo un edificio en donde el diseño fue una parte bien importante y como consecuencia nos permite ponerlo en los reflectores y participar con él en algunos concursos y cómo se va posicionando el edificio como una pieza inmobiliaria, pero con un detalle importante en el tema del diseño arquitectónico. Y ahora, hoy por hoy, el cliente, el dueño del edificio, ha salido beneficiado por esa inversión que él hizo en el diseño. ¿Por qué? Porque es un inmueble que es sorprendente y por cuestión de confidencialidad del cliente no lo puedo decir, pero la renta que él está obteniendo de este edificio es muy por encima de lo que cualquier otro edificio en la zona está recibiendo. Entonces, ahí es donde también uno empieza a ver los frutos y el producto de un diseño bien hecho, y bien hecho lo pudiéramos decir nosotros, pero gracias a Dios hay ya quienes lo dicen por nosotros. Entonces, es lo que les digo, es interesante también observar. Bueno, y aquí es como parte del interior del edificio, un edificio que, como les mencionaba, la idea era tener esta dinámica entre empresas con esta filosofía de espacios abiertos, colaborativos. Aquí brincamos a otro proyecto que albergaba 3 usos, el tema de retail, el tema de vivienda y el tema de salud. Es un proyecto que de igual manera abordamos a partir también desde el desarrollo de la identidad hasta el desarrollo de la arquitectura. Este proyecto ahorita está en proceso, tiene una pausa ahí, pues por la misma situación en la que estábamos inmersos. Pero es un proyecto que también implicó ciertos retos, ¿no? De cómo hacías que estos usos dentro de una sola propiedad pudieran convivir, ¿no? Cómo tienes vivienda dentro de un espacio médico y a su vez área de comercio, de entretenimiento.
Entonces, lo que nos gusta hacer es, bueno, empezar los proyectos a partir de estos diagramas, ¿no? Entender a partir de proporciones, de cortes, de volúmenes, de zonas, y cómo los espacios se van a ir llenando, ¿no? Desde aprovechamientos, desde análisis de datos, de superficies, metros cuadrados, ejercicios volumétricos, en donde precisamente podamos entender estos vacíos y estos sólidos, esas áreas de oportunidad con techos verdes que logren favorecer esta dinámica o sinergia positiva de cruces entre espacios. Heliópolis es como se denominó este proyecto y bueno, ahorita está en esta fase, ¿no? Fase conceptual, básicamente. Otro proyecto y mostraremos 3 proyectos que se están desarrollando aquí en Ciudad, que tienen que ver con este primer paso a poder explorar el tema de vivienda vertical. Este es un proyecto que, bueno, tiene esta inspiración, es un proyecto que de igual manera, ¿no? Nos gusta hacer este tipo de diagramas, ¿no? Para entender la composición volumétrica desde la solución de los estacionamientos, de la solución de los accesos, circulaciones verticales y demás, y cómo esto puede tener una dinámica hacia el entorno inmediato. Está ubicado en una zona de plusvalía en la ciudad y bueno, este es uno de los renders resultantes de este ejercicio que se está dando para este proyecto. Estos son los motor lobbies y los lobbies de un proyecto que esperemos también detone el año 30. Como les decíamos ahorita, y este es otro proyecto también en la zona. Es una zona que ha alcanzado su punto en términos del valor inmobiliario, en donde ya el costo de la tierra te obliga prácticamente a dar un crecimiento de densidad vertical, obviamente. Entonces, son proyectos que ahorita están en estudio, en análisis, y como les decía ahorita, el mercado es complejo, el mercado no es fácil, hay una oferta de vivienda muy abundante y sobre todo la cultura está muy acostumbrada al ser una ciudad muy extensa, muy plana, es poco común el que uno quiera pensar en edificar verticalmente, ¿no? Entonces, el hecho de que este tipo de proyectos estén ya en la mesa, el mismo sector de desarrollo urbano, municipal, está empujando porque estos proyectos ya se detonen. Y hay muchos ahorita en proyecto, no nomás con nosotros, sino en otras oficinas de tanto locales como de otros lugares del país. Pero es complejo por el tema de la cultura y de los números. A veces a los inversionistas les cuesta trabajo encontrar el punto de equilibrio dado en la oferta de mercado que se tiene, ¿no? Entonces, son proyectos que sabemos que muy pronto van a ser detonados y ahorita están en ese proceso, ¿no? Bueno, otro proyecto es también Vesper se llama. Es un proyecto también de usos mixtos que, como menciona Hugo, es parte de los proyectos que están en este proceso de evaluación. Es un proyecto que se divide, digamos, en 4 bloques. Un bloque con un hotel business class, que en su basamento algo que es el común denominador dentro de este desarrollo es que toda la base es comercial. Un segundo bloque que tiene un cuerpo de oficinas y consultorios con un componente comercial. Y al fondo tenemos 2 bloques de vivienda vertical con su basamento comercial. Nos interesa mostrar este tipo de proyectos que a pesar de que están en este proceso, en esta fase conceptual y de evaluación,
hablan de esta dinámica que está teniendo la ciudad, ¿no? En torno al turismo médico, en torno al estar a 2 minutos de poder detonar este tipo de desarrollos, y que pues, obviamente para nosotros es bien interesante poder ser partícipes de esto. Pero también existen este tipo de proyectos en El Paso. Este es un proyecto bien interesante que se está dando en El Paso, Texas. Y nos parecía interesante mostrarlo, sobre todo por los procesos, ¿no? Este proyecto buscaba, como todos los proyectos tratamos de hacerlo, el aprovechamiento, en este caso, de los elementos naturales, desde sus orientaciones, desde que es un predio que está en la parte baja de una colina, una montaña, y buscábamos nosotros a partir de identificar desde los puntos focales, vistas, y cómo rehacer parte de la montaña que se había digamos, intervenido para un desarrollo previo. Aprovechamiento de los arroyos o los escurrimientos naturales del agua. Y este era como parte de un boceto o concepto general, ¿no? El cómo hacer para rehacer esta topografía, rehacer el edificio hacia la parte superior de esta montaña, el cortar bloques y el curso natural de este arroyo del agua, como menciono, y a partir de ahí empezar a jugar con estas piezas o bloques que se van entrelazando y adosando uno sobre otro hasta llegar a un punto en donde encontramos como este equilibrio para tener un proyecto, si bien denso, si bien mixto, pero también con estas dinámicas entre cada uno de los espacios. Estas son algunas de las perspectivas, digamos así, a nivel conceptual de maqueta. Es un edificio que tiene en su parte baja comercio, en los 2 primeros bloques superiores áreas corporativas y al fondo un área de vivienda, un edificio de usos mixtos que busca pues aprovechar desde la región, por eso el juego de sombras, por eso el juego de áreas arboladas, el juego de pérgolas o parrillas, el juego de materiales que te diera como esa idea de estar recuperando el espacio natural a partir de una intervención arquitectónica. Son proyectos, este es otro proyecto también en El Paso, en una zona que ahorita tiene un repunte. Siempre ha sido una zona prime, le llaman, ¿verdad? La zona de la calle Mesa, la calle Executive, alineados paralelamente a lo que es el I-10, la Interestatal 10, pues es una carretera que cruza todo el país. Entonces, son zonas que están con una plusvalía muy interesante y que se prestan para poder intervenir los terrenos de esta manera. En particular es una zona, es un centro de negocios en donde existe actualmente una oficina que básicamente es una casita, literalmente es una casita que estamos buscando hacerle una ampliación y una transformación en su fisionomía totalmente, por la misma oportunidad que hay en el mercado de que es una zona de negocios, es una zona conectada a varias vías de comunicación de la ciudad que son de gran importancia, y esto le empieza a dar la posibilidad al terreno. Entonces, de nuevo, ese factor mercado, ese factor de información, de datos, que son sumamente importantes en una zona como la de nosotros, que a veces el cliente o el inversionista está acostumbrado a cosas muy, muy simples y que le cuesta trabajo dar ese brinco o esa evolución a lo que es la nueva tendencia del mercado inmobiliario. Entonces, buscando toda esta serie de datos y de información
y acompañándolo de un proyecto bien analizado y bien presentado, empiezan a darse estas oportunidades, ¿no? Y bueno, el CITA es un proyecto de gobierno del Estado, que ahorita es una de las banderas de la administración actual, que ha buscado mucho también el que el Estado se le reconozca y se le defina, ya no nada más como un estado de manufactura, sobre todo Ciudad Juárez, ¿no? Por la maquiladora, sino que ahora también tenga mucho que ver el desarrollo de tecnología y de no nada más manufactura, sino que también los profesionales de la maquiladora puedan tener un espacio en donde intercambiar ideas. Y este lugar tiene varios espacios que van a permitir que la industria se continúe en la exploración de la misma y que pueda ser una punta de lanza para lo que se le llama o se le conoce ahora como la industria de la 4.0, ¿no? Que es esta evolución natural que ha venido teniendo la industria a nivel global, ¿no? Sí, este proyecto también, en cuestión arquitectónico, conceptualmente, lo que buscaba era mostrar un edificio que rescatara estos elementos regionales, naturales, ¿no? Inspirados en las rocas, en barrancas del cobre, en el tema de las dunas, y que le diéramos una aplicación a partir de capas, materiales, y que tuviera esta dinámica entre o contraste entre el elemento natural y el elemento tecnológico. Es un espacio, como menciona Hugo, que busca tener esta dinámica o sinergia en torno al desarrollo de tecnología. Hay una zona que tiene talleres de maquinados, de prototipados, y que bueno, esperemos arranque también el año que entra este proyecto. Es un proyecto que nos demandó pues, un par de años en el desarrollo los proyectos ejecutivos. Y es un proyecto que le tenemos ya también mucho cariño y esperemos pronto se convierta en realidad. Y bueno, también digo, hay proyectos de todas las escalas, hay proyectos residenciales. Este proyecto es un proyecto bien interesante porque surge a partir de una tipología básica o típica de lo que es una casa, ¿no? Esto pensando en la zona en la que está ubicada. Esta casa es una casita que está ubicada en Kern Place, en El Paso, Texas. Y buscábamos, bueno, hacer una estructura de esta tipología dentro de un predio estrecho, y a partir de ahí generar vacíos, cortes, aperturas y deformaciones en las piezas que permitiera como resultado tener una arquitectura que guardara en su esencia estas tipologías básicas, pero que tuviera una nueva cara hacia este sector. Sí, una especie de evolución. Incluso este proyecto fue muy interesante porque se tuvo que ir a presentar a la ciudad a lo que es el equivalente a lo que en nuestras ciudades es se me fue la palabra, el consejo que opina sobre los proyectos de la ciudad. Y entonces al presentarlo se nos cuestionaba que era un proyecto que no guardaba la misma fisionomía de lo que es Kern Place. Kern Place es un fraccionamiento que en cuanto a su valor inmobiliario también es de los más altos en El Paso. Entonces hay mucha vivienda de principios del siglo pasado, y entonces nos decían, es que esta casa rompe totalmente. Entonces la explicación que le dábamos era la fisionomía que guarda en torno a todo el delineado que hay de lo que es el fraccionamiento, pero también el ser conscientes de que estamos en evolución constante. No podemos seguir haciendo propuestas de antaño en cuanto a arquitectura, puesto que todo tiene una evolución y Kern Place en un momento dado tiene que seguir evolucionando. Entonces, fue un proyecto que se autorizó
y bueno, se realizó y los clientes viven aquí muy, muy cómodamente y con una privacidad también muy interesante. Este último proyecto que queremos mostrarles es un proyecto que estamos desarrollando y que nos llena como de entusiasmo y emoción, porque es un proyecto que hemos pensado de ciudad para la ciudad, ¿no? Es un espacio que buscamos dentro de esta misma dinámica que hemos mencionado durante esta charla, de seguir empujando hacia la cultura del diseño, ¿no? Buscar espacios en donde podamos darle voz, cara, presencia al artista, al diseñador local. Este espacio es Lincoln 787. Lincoln 787 es un espacio, le hemos denominado un aparador disruptivo de talento emergente, y lo que se busca con este espacio es justo eso, darle voz y presencia y tener en un solo espacio a todo el creativo del Bordo. Es un espacio, es un edificio que está diseñado en tres bloques o tres fases. El primero de ellos está por concluirse su obra prácticamente este año, en los próximos meses, y arrancarán la obra de las siguientes fases. Es un espacio que está diseñado para el creativo de la ciudad, desde diseñadores, desde artesanos, desde eh, arquitectos, pero también a aquellas personas que dentro de sus procesos mantengan procesos artesanales y desde luego que tengan propuesta contemporánea, propuesta emergente. Es un edificio existente, ¿eh? De pronto por ahí aparece una cúpula y algunos elementos que tal vez no sean lo más identificatorio de nosotros, pero es un edificio que tiene arriba de 50 años en la ciudad, sobre la avenida Lincoln, que básicamente también lo interesante de la avenida Lincoln es el antecedente que hay del PRONAF, el proyecto que se hizo en los años 60, que prácticamente era este acceso a México y en donde se buscaba mucho reforzar con todo el tema cultural, ¿no? Existen museos, existen centros de arte. Entonces es interesante que al retomar este espacio, este inmueble, que en el pasado fue una tienda de artesanías para el turismo americano, denominado El Patio, el cual tenía un bochito de herrería, que a lo mejor algunos de ustedes lo identifican al venir a Juárez en esas épocas, que por ahí aparece otra vez. Este espacio se convierte ahora en esto, ¿no? Igual, una evolución de la propuesta artesanal de México, de la ciudad, de la localidad, para no nada más el turista internacional, sino para la misma ciudad. En esta falta que hay de espacios para poder convivir la comunidad. Entonces se busca está el proceso, les dice Carlos, hay una primera fase que está a punto de concluirse, pero igualmente lo que queremos es incorporarle un espacio que también tenga mucho que ver con el diseño. Este ejercicio que se hizo con Coordenadas Centro de Diseño, nosotros lo estamos retomando acá en este otro punto de la ciudad para poderlo hacer convivir con este espacio que tiene que ver con la propuesta artesanal también. Entonces, es un proyecto que estamos muy entusiasmados con él. Es lo que será en un corto plazo la nueva casa también de la oficina, con esta tendencia que les comentaba de estar explorando, vivir los espacios y aprender de ellos. Y bueno, es un proyecto que próximamente estaremos compartiendo más de él. Muchas gracias.
Muchas gracias por su presentación. Sin duda ha resultado como bien interesante el recorrido que nos han dado acerca de la trayectoria de su oficina, de la parte comercial hasta la vivienda. Y creo que aún más interesante los retos que se enfrentan cuando reutilizan edificios, ¿no? Que mucha gente pensaría que ya carecen de valor y que lo mejor sería demoler o pensar en otra cosa, aprovechar una infraestructura sin duda, pues es una tendencia en términos de la sustentabilidad y el pro del medio ambiente. Entonces, los felicito por esta gran iniciativa, porque me parece que ustedes forman como una pieza clave en abrir camino al inversionista con una visión distinta hacia los proyectos que deberían de estarse forjando en lugares como Ciudad Juárez y el norte de México. Gracias, Sara. Pasamos a una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, la dinámica será a través del chat. Ya tenemos nuestra primera pregunta, hecha por el alumno Daniel Márquez Murga. Dice, buen día, arquitectos. ¿El aspecto de diseño gráfico de sus proyectos lo trabajan en colaboración con otros despachos o lo ejecutan por su cuenta? De las dos maneras, justo nosotros algo que fomentamos o buscamos hacer mucho es este trabajo colaborativo interdisciplinario. Dentro del despacho, pues nosotros tenemos un equipo de colaboradores apasionados por lo que hacen, arquitectos, diseñadores y cada uno, diseñadores de interiores, perdón, y cada uno especializado en un área. Pero sí buscamos hacer estas colaboraciones. Prácticamente hemos trabajado esta parte de estos proyectos con colaboraciones con despachos de gente de Juárez. Hemos trabajado con Mercática, hemos trabajado con Decimal, que ellos tienen ya su oficina en la Ciudad de México, La Celestina, y últimamente hemos trabajado ya internamente con diseñadores gráficos. Toda la parte esta del proyecto Lincoln 787 ya se ha hecho en casa, digamos, con un diseñador que ya forma parte del equipo de trabajo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? José Olague pregunta, ¿cuáles son las principales diferencias y retos al trabajar en Estados Unidos? Bueno, ahí sí es un reto porque no es tan sencillo, la cultura americana es muy rígida, es muy sistemática y lo hacen porque son piensan en todo, pero eso también a veces los hace muy fríos. Entonces la parte del diseño a veces la ve uno un poco escasa. Entonces, lo interesante de la práctica que hemos tenido es esta asociación que hemos tenido con un despacho del Paso, en donde, bueno, tiene que haber una firma de un arquitecto registrado en el estado de Texas y esa la tiene el despacho con el que colaboramos. Y eso nos permite también a nosotros poder ir mezclando las culturas, tanto lo que es el diseño y esta flexibilidad y esta creatividad, que de hecho se nos busca mucho a los latinos por lo creativos, y cómo lo vamos nosotros afinando y poniendo un poquito más en el contexto de lo que se requiere. Entonces, sí hay una diferencia muy marcada, pero también eso a la vez nos ha permitido ayudarnos a los procesos y a esta parte de código y de cómo revisas muy bien los detalles de cómo se fabrican, cómo se ensamblan las piezas en la parte mexicana. Entonces ha sido una experiencia de la cual hemos aprendido en los dos lados, pero sí definitivamente es un proceso que requiere uno de tener a alguien con quien colaborar. Uno por sí solo es a veces complejo, pero gracias a Dios también nos ha permitido aprender. En la parte residencial no hay ninguna restricción en el tema del registro del Estado y eso nos ha permitido también trabajar, pero sí hay una diferencia muy marcada.
Muy bien, la siguiente pregunta es de Delgado. Dice, gran trabajo que realizan, muchas felicidades. ¿Qué los apasiona a seguir creando? ¿Qué nos apasiona seguir creando? Ay, qué difícil pregunta. No sé, porque justo siempre eso es algo que mencionamos y, pues presumimos, no sé si es la palabra correcta, pero no, nos creemos unos apasionados por lo que hacemos. Y no solamente nosotros, sino todo el equipo, la gente que colabora con nosotros. ¿Dónde encontrar la motivación? Pues la motivación la encuentras en muchos lados. La verdad es de que ha sido difícil el caminar y el empujar, el tener una oficina que prácticamente vive el diseño. Nosotros no construimos, no solamente diseñamos, planeamos, y eso ha sido un reto importante. Y creo que al encontrar tus pares es donde puedes encontrar esa motivación, ¿no? Cuando te puedes juntar, nosotros cuando Hugo y yo nos asociamos, pues de entrada hubo eso, ¿no? Mucha afinidad, metas similares, muchas coincidencias. Nosotros, aparte de ser arquitectos, pues somos papás, somos esposos, somos empresarios. Es decir, pues nos motiva la familia, nos motiva el hacer cosas distintas, y creo que también es un acelerador el tema o te empuja a que sigas haciendo cosas. Estos ejercicios recientes que hemos hecho, ¿no? Hemos decidido, bueno, vamos a buscar que nuestros proyectos levanten la mano, tengan difusión, tengan cierta participación en competencias, de tal manera que eso te sirva en dos vías, ¿no? Una de ellas es medir tu trabajo. Para algo mejorarlo, pues hay que medirlo primero. Y segundo, pues cuando tienes esas buenas respuestas, pues todavía te motiva, ¿no? A seguir haciendo cosas, queriendo levantarte tú mismo la vara. Entonces, parte de la motivación por ahí la podemos encontrar. Siguiente pregunta es de Andrea Samaniego. ¿Cuál es su procedimiento para llevar a cabo un diseño ya definido? Mira, A ver, Carlos, ¿vas a decir algo? vale. Un diseño ya definido. Para definir un diseño, obviamente hay un proceso, y ese proceso sí lo tenemos, y es un ejercicio que hacemos en conjunto. Generalmente tenemos una junta de arranque para un proyecto, pero es bien importante la primera reunión con el cliente, porque la primera reunión te permite escanear al cliente. Y creo que ahí también es una virtud que tenemos que buscar, encontrar como arquitectos, porque si tú no escaneas, si tú no detectas muy bien en el perfil del cliente qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, vas a batallar. Entonces creo que ahí empieza el proceso de diseño, en cómo entiendes al cliente y cómo identificas cuáles son sus puntos débiles y cuáles son sus puntos fuertes. Entonces, somos creadores, pero también somos asesores, y identificamos todo este patrón y este perfil. En función a eso, nosotros empezamos un proceso de diseño que surge primero con una lluvia de ideas, con una consideración del contexto, con todos los factores que rodean al proyecto, desde los factores que tienen que ver con normatividad, con mercado, y bueno, a veces hay proyectos que vienen acompañados de una asesoría. Caso concreto, uno de los que ahorita presentamos, hay un despacho en México que se llama Orange, y ellos prácticamente hacen todo un estudio de lo que se tiene que definir como proyecto. Entonces, ese sería nuestro proceso, y por consecuencia nos define un diseño. No sé si contesté su respuesta, su pregunta. Siguiente pregunta, Juan Pablo Escalante.
¿Es difícil como arquitecto entrar al mercado extranjero y en qué normas se rigen o qué requerimientos se necesitan? Era un poquito lo que platicaba Hugo, ¿no? En el extranjero, digo, nosotros aquí inmediatamente en El Paso, pues sí hay proyectos que requieren ciertas licencias o credenciales. Hay otros proyectos que no, como los residenciales, por ejemplo. Entonces, pues no sé, Hugo, no sé si quieras Sí, hablar un poquito más de eso. sí es factible, pero siempre tiene que haber algo que le llaman Architect of Record. El Architect of Record básicamente es el arquitecto que pone los sellos y pone las firmas. Y no todos los arquitectos de récord o de registrados en el estado necesariamente a veces están abiertos a trabajar con otros arquitectos. Obviamente ellos se van a fijar pues en su currículum, en qué tipo de proyecto es, si hay afinidad entre las personalidades de los arquitectos. Y afortunadamente eso es lo que nosotros encontramos. Yo hace 15, un poquito menos, unos 13 años más o menos, por un amigo en común nos presentan al arquitecto que se llama Carlos Liévanos, del Paso, y hubo mucha afinidad. Teníamos también perfiles muy parecidos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar exclusivamente los proyectos comerciales, que es un proyecto comercial, todo proyecto que tiene público. Desde un localito comercial de 1000 pies cuadrados, son como 100 metros, ya requiere una firma de arquitecto. Entonces, todo lo residencial debajo de 5000 metros cuadrados no necesita, es más, no tiene uno que ser ni ser arquitecto. Por eso a veces uno se encuentra las cosas que se encuentran en El Paso. Pero la verdad de las cosas es que sí hay esas normas. A partir del Tratado de Libre Comercio ya hace mucho, hubo ahí algunas cuestiones que permitían, pero siempre tiene que ir acompañado de ese arquitecto de récord. Siguiente pregunta. ¿Cómo tratan ustedes el tema de tener características que los identifican o marcan su estilo sin ser repetitivos y no olvidar el innovar en el diseño y que no se vuelva arquitectura comercial o que solo vende? Pues esto tiene que ver mucho con las metodologías, porque sí es fácil luego caer en hacer proyectos bonitos. Nosotros lo que buscamos mucho es a partir de nuestros ejercicios formales, pues darle mucha lógica a los espacios y coherencia, que no sea solamente juego de pretiles, que no sea solamente molduras por ornamentar sin sentido. Si somos muy detallistas en eso, o nos gusta hacerlo, o pensar que lo somos, ¿no? El dedicarle mucho tiempo a darle vueltas a las cosas, a hacer ejercicios volumétricos, a ver cómo los bloques se van entrelazando entre sí hasta lograr que haya una lógica y coherencia entre la función y la forma. Yo creo que esta parte es fundamental. También pues tenemos nosotros como nuestros gustos, ¿no? Nuestras reglas internas, ¿no? En términos de con qué materiales nos sentimos cómodos trabajando, con cuáles otros no tanto. Entonces eso ayuda a que los proyectos, cada proyecto tiene sus propias características y son distintos uno de otro, pero luego cuando tienes bien definidas esas bases, como que es más sencillo, digamos, aplicarlas con los diferentes proyectos. Y si lo trabajas y los piensas y le dedicas el tiempo necesario, eh, permite que se vean de esa manera, ¿no? Cada proyecto como un proyecto único, a pesar de que puedan llegar a haber ciertas coincidencias en términos de estilo. Siguiente pregunta. Al evolucionar una estructura de un comercio o local, ¿este aumenta y ayuda a los ingresos de este? Bueno, por lo que más o menos creo que entendí la pregunta, definitivamente. O sea, siempre el diseño o lo que uno plantee y es parte de lo que el cliente busca en una asesoría como la de nosotros. Cómo revolucionar esa parte que se tiene
como lo tradicional o lo comercial o lo típico, en donde está establecido todo bajo estándares, ¿no? Cuando uno interviene en un espacio, o un espacio comercial en este caso, y está pensando uno en muchas cosas, ahí es cuando detona uno esta posibilidad de que el cliente, caso concreto como el que les decía de Coordenada, ¿no? Es sorprendente lo que verdaderamente el costo por metro cuadrado se logró cerrar un contrato y consultándolo con asesores inmobiliarios, de si en verdad era o tenía que ver la parte del diseño o de la solución o ya del posicionamiento que había tenido este espacio, él no tenía duda de que sí es un factor totalmente. Siguiente pregunta. ¿Qué libro influyó sobre ustedes? ¿Qué libro influyó sobre nosotros? Hay un libro que, bueno, a la Peña Nieto, no recuerdo su nombre, que se llama El trabajador que no tiene puesto o algo así. Pero y no tiene que ver necesariamente con arquitectura, sino con desarrollo personal. Pero la verdad es de que ese lo leí ya hace años y pues sí me movió muchas fibras, ¿no? En aquel entonces pues estaba estudiando, trabajando y pues es ese como esa revolución que necesitas, ¿no? Es cierto, hay que hacer muchas cosas para alcanzar metas y a veces uno quiere que de inmediatamente las cosas sucedan, ¿no? Queremos que el tiempo pase muy rápido y a veces nos toca hacer de todo un poco para que ese crecimiento personal, esa evolución se vaya dando de natural y te vaya dejando las bases bien sólidas para cuando quieras emprender eh, cualquiera que sea lo que se quiera emprender, ¿no? Eh, Prometo que les mandaré por ahí el título correcto. Muy bien. Maximiliano Bueno pregunta, al trabajar en el extranjero, ¿piensan que la arquitectura de ese lugar les da una influencia sobre el trabajo o ustedes llevan o intentan llevar una influencia mexicana hacia allá? Yo creo que tiene mucho que ver el contexto. Siempre debemos de ser respetuosos del entorno. Sin embargo, hay ocasiones en las que el contexto pues es un lienzo en blanco, ¿no? Porque no hay mucho que tomar en cuenta. Está muy neutro, entonces ahí da la oportunidad de que el proyecto pueda destacar un poquito más, y que no tengas ese pendiente de tener un cierto diálogo o poder estar con un cierto nivel de respeto hacia lo que hay en los entornos. Y yo creo que más que traer algo mexicano es como les decía ahorita, es una combinación de factores. Llega un momento, y esto pues yo creo que con la experiencia y los que ya aquí en esta conferencia tienen mucha experiencia, me lo podrán confirmar. Llega un momento en el que ya es casi se da solo. O sea, uno va y empieza a proponer, sí, la globalización esta que ahora es muy común, creo que tiene mucho que ver también. Ya uno no puede caer en ir a hacer piñatas y en ir a hacer cosas muy mexicanas, ¿verdad? Eso creo que ya va quedando en el pasado y más bien es una arquitectura global que va componiéndose de elementos y a veces los materiales y a veces cierto uso de componentes o elementos arquitectónicos que te ayudan a proteger al usuario, es lo que te va ayudando a ir generando este proyecto, ¿no? O el diseño. Último comentario de Alejandra Esparza Marín. Dice, gracias por la conferencia. Su experiencia de trabajo nos aporta otros horizontes en el desarrollo arquitectónico y la ciudad. Gracias. Gracias por comentar. Gracias y gracias a todos por la oportunidad.
Honestamente, estábamos muy emocionados, Carlos y yo, de poder platicar con todos ustedes porque pues hay pocas oportunidades en las que a uno se le permite usar un micrófono para compartirles las experiencias y lo que hemos ido aprendiendo y sobre todo por ser del estado, ¿no? Por ser de la región. Eso creo que también le da un factor importante y lo que buscamos es motivar a los chavos y a todos los arquitectos en general a que sí es posible, no hay una limitante. El hecho de que uno lo vea en otros lugares, cómo se hace, también aquí se puede hacer. Nada más es un poquito de paciencia, perseverancia y sobre todo pasión. Muchísimas gracias. Algo que se me pasó a comentar es que los arquitectos fueron parte de nuestro jurado en la pasada evento de portafolio del semestre 2020A. Agradecemos muchísimo que se hayan tomado el tiempo de calificar, de revisar nuestros proyectos. O sea, si bien nos conocieron primero por el trabajo que hacían nuestros alumnos, ahora pues tenemos la dicha de poder compartir esos momentos con ustedes, conocer de su trabajo y conocerlos a ustedes, que creo que es aún más importante porque creo que el trabajo es el reflejo de lo que uno es y sus aspiraciones en un momento determinado. Entonces, qué gusto poder compartir esto. Gracias, Sara. Oye, vale la pena comentar muy rápido que, digo, gracias también por aquella invitación que tuvimos a ser parte del jurado del portafolio. Y la verdad es que estamos sorprendidos con el nivel académico de sus estudiantes. Los felicitamos. Nos echamos ahí una revisión seria, rebotamos muchas ideas, Hugo y yo, y la verdad es que estábamos gratamente sorprendidos con el nivel de sus estudiantes. Felicidades, van por muy buen camino. Bueno, pues ha sido muy aleccionador todo lo que nos han platicado. Yo me quedo con varias cosas, ¿no? Una que empezó de alguna manera Hugo y la terminó, ¿no? Como que redondeó. Y es que cuando comentaba de que no se desespere la gente porque no llegas al trabajo que tú crees o el que crees que deberías, que representas, sino que hay un tiempo de maduración. Hay un tiempo de maduración para lograr una meta, para lograr un éxito. Y bueno, pues eso tarda y no hay que desistir. Me parece que eso es bien importante porque es la pasión que tenemos por hacer las cosas, ¿no? Podemos esperar y ir evolucionando para hacerlo, ¿no? Me pareció también muy interesante lo que hacen ustedes y lo que comentan, por supuesto, acerca de la integración de la arquitectura, el diseño gráfico, el interiorismo, el diseño industrial, etcétera, ¿no? Entonces, eso, verlo como una de las grandes posibilidades que siempre tenemos ahora ya de contar con todos estos profesionales, ¿no? De las áreas. Ahorita también que Carlos, cuando comentaba acerca de las preexistencias, y hablaron de varios edificios que tienen varias preexistencias, y lo que es muy importante, cuando hablan de que la mayoría de estos edificios adquirieron una plusvalía, creo que se debe a algo que está implícito en todos sus trabajos. En todos estos grandes espacios son edificios que hay un espacio público en el cual uno puede recorrer, que se ve, que no son edificios que tratan de comer todo el terreno. Estas propuestas de espacio público creo que son lo que hacen cada vez más felices a nuestras comunidades, ¿no? Estos espacios que cada vez se requieren para convivir y del cual hoy tenemos tantas ansias de volver a apoderarnos por completo del espacio público. Los felicito, Hugo, Carlos, equipo, a todos en general. Y pues comentarles, ¿no? O sea, algo que están haciendo ustedes es que el diseño vende.
un buen diseño vende y pues felicidades por acompañarnos. Espero que algún día puedan estar por aquí con nosotros en algún pequeño taller o un gran taller, según se acomode. Claro que sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. No, gracias. Ya nada más para cerrar la charla, les comento a todos que este jueves 17 de septiembre a las 5 de la tarde tenemos a la artista especializada en cerámica, Marta Álvarez Montero, de Ciudad de México, que se llama MAM Cerámica. Entonces, pues, gracias a todos y les mando un abrazo, Carlos y Hugo. Gracias igualmente, Francisco, Sara. Luego. Muchas gracias. Saludos a todos.